Vamos a empezar pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude y que venga en auxilio de nuestros corazones para que nos dé pues, el don de la oración, el don de la contemplación tan necesario para empezar bien este Adviento en el que vamos a entrar en una batalla, en una lucha contra el pecado. Vamos a empezar pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que envíes tu Espíritu Santo a cada uno de los que estamos ahora conectados. Te pedimos especialmente que ilumines a este sacerdote para que pongas tus palabras en su corazón y para que estas palabras lleguen a cada uno de los corazones, para poder empezar este Adviento con ganas de renovarse interiormente, con ganas de vencer el pecado, con ganas de experimentar tu misericordia, con ganas de conocer tu verdad y tu amor, con ganas de crecer espiritualmente y con ganas de ir avanzando en el camino hacia el cielo. Gracias, Señor, por enviarnos tu Espíritu. Gracias, Jesús. Gracias, Madre María, por estar también con nosotros y por bendecirnos. Amén. Muy bien, pues empezamos. Vamos a hablar de, vamos a introducir en esta charla por qué vamos a hacer esto de, de luchar contra el pecado, especialmente con el ayuno. Bueno, pues en primer lugar, lo sabemos que la Virgen María en Medjugorje nos ha invitado en numerosos mensajes no solo a la oración, sino a acompañar la oración con el ayuno. Hay un mensaje que me ha llamado la atención, ahora no recuerdo cuál es exactamente, pero dice la Virgen María. Dice, si oráis y ayunáis me vais a dar una gran alegría. Pues ahí ya tenemos un motivo para empezar a orar y ayunar con el corazón. ¿Y por qué le damos una gran alegría a la Virgen María cuando nosotros oramos y ayunamos? Pues mirad, porque el ayuno y la oración nos traen paz a nuestro corazón. Y María es la reina de la paz. Por eso María se pone contenta cuando nosotros empezamos este camino. También este tiempo que vamos a empezar, que es el tiempo de Adviento, es un tiempo muy mariano. ¿Y por qué es un tiempo muy mariano? Pues sencillamente porque para esperar a Jesús es muchísimo mejor esperar con la que espera. Y la primera que espera a Jesús con el corazón totalmente entregado es nuestra Madre, la Virgen María. Por ello, el Adviento es tiempo de esperanza con María y de esperar a Jesús en la espera de María. Bien, vamos a empezar a hablar por aquí, por la paz del corazón, que María quiere que tengamos paz y sobre todo esa paz interior. Nos damos cuenta muchas veces en nuestra vida espiritual de la importancia que tiene la paz interior. Nos damos cuenta de la importancia que tiene cuando estamos en falta de paz. O sea, nos damos cuenta de la importancia de la paz por su ausencia. Cuando nos sentimos faltos de paz decimos, qué mal estoy. Y por eso nos hacemos una pregunta al principio, ¿por qué yo tantas veces no tengo paz? Yo pensaba, perdonad un segundo que se me ha apagado el ordenador y tengo aquí un guión, ya está. Y pensaba que nosotros no tenemos paz porque me ha venido la imagen esta tarde preparando un poquito esta charla, la imagen de un pajarillo que está atado. Y un pájaro puede estar atado por una gran cadena o por un hilillo simplemente. La cuestión es que si estás atado por un hilo o por una cadena no puedes volar. Imaginaros un pajarillo atado. Pierde la paz, está nervioso. O nosotros podemos ser ese pajarillo atado por un pecado o por varios. O podemos ser también como un pajarillo enjaulado. El pajarillo enjaulado pues tiene alimento, tiene agua, le limpian, sin embargo le falta algo importantísimo que es la libertad. Aquí también hemos de pensar nosotros cómo nos encontramos,
con un pajarillo atado como un pajarillo enjaulado. A lo mejor tenemos todas nuestras seguridades cubiertas, pero hay algo en nuestro interior que nos dice, me falta, no sé, me falta algo, estoy como mediocre en mi vida espiritual. ¿Cómo puedo hacer para crecer? ¿Cómo puedo hacer para luchar contra estas cadenas? ¿Cómo puedo hacer para romper los barrotes de esta jaula que me enjaula? A lo mejor nosotros no somos ni el pajarillo atado ni el pajarillo enjaulado. Quizás nosotros sentimos que somos un pajarillo libre, que ya vuela tranquilamente por el cielo. Sin embargo, experimenta el cansancio de la vida porque ese pajarillo no encuentra ninguna rama donde posarse. Y puede ser que tú te encuentres bien, te encuentres en un nivel espiritual aceptable, que uno se lo mira, pero hay algo en el interior que dice, no me falta ese sosiego, me falta, perdón, ese sosiego y ese descanso. ¿Dónde está el árbol donde yo tengo que descansar? Bien, pues la primera pregunta que vamos a hacer es, ¿cuál es mi cadena? ¿Qué es lo que a mí me ata? Yo soy ese pájaro. ¿Cuál es mi hilillo, el hilo que me ata? ¿Cuál es mi jaula? ¿Y cómo me libero yo de todo eso? Y si soy un pájaro libre, ¿dónde tengo que buscar realmente para posarme y encontrar el verdadero descanso y la verdadera liberación? Bien, nosotros, esto es una imagen para introducir, pero nosotros seguro que todos hemos tenido la experiencia de estar atrapados en un pecado recurrente. Puede ser una cadena gorda o puede ser un hilillo o puede ser una jaula que puede estar construida por nuestro pecado o por incluso el pecado estructural, el pecado de los demás. Nos vemos atrapados en estructuras de pecado. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo me libero de todo eso? ¿Por qué si yo lucho, si voy a misa, si rezo, si tengo una devoción grande a la Virgen María, si intento hacer todas las cosas bien, cómo es que no acabo de sacarme ese peso, ese pecado que está allí siempre molestando? ¿Por qué siempre vuelve? Bien, pues que quizás nos va a faltar un arma importantísima para la lucha contra el pecado y ese arma va a ser el ayuno. Y hemos de entender por qué el ayuno también es tan eficaz unido a a la oración. Vamos a tomar un texto de la Sagrada Escritura que a mí me gusta mucho y me parece que en otras charlas lo he sacado porque es un texto que a mí me ilumina muchísimo y soy un poco pesado con este texto, que es la carta a a los Efesios, capítulo 6, de los versículos 10 al 17. Este es un texto que de verdad lo tenéis que subrayar en vuestra Biblia. Lo voy a leer, dice lo siguiente. Fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las asechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, dice la Escritura, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haber vencido todo, manteneos firmes. En pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo del Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pues hasta aquí es el texto de la Sagrada Escritura, de la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 17. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues mirad, nos dice varias cosas, vamos a decir algunas.
las más importantes que nos van a ayudar a entender por qué hemos de sumar el ayuno a nuestra oración en la batalla contra el mal y en la batalla contra el pecado. Lo primero que nos dice la palabra de Dios es que busquemos la fuerza del Señor, en el Señor. Buscar la fuerza en el Señor. Y la fuerza la vamos a encontrar a través de estas dos armas, que son el ayuno y la oración. Nos dice que tomemos las armas de Dios contra el diablo. El ayuno es un arma poderosísima contra el diablo. ¿Y por qué? Bueno, tiene esto una base también, está en la escritura. ¿Os acordáis de cuando Jesús, en el episodio en que sana a un epiléptico, resulta que los discípulos habían ido a orar por este epiléptico y no habían podido sanarlo ni liberarlo de un mal espíritu que tenía en su interior? Y vinieron como decepcionados. Y Jesús, cuando vuelven, le dicen: Señor, nosotros no hemos podido liberar a esta persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús les dice: hombres de poca fe. Les recriminan en principio que ellos tienen poca fe, es decir, no han puesto su esperanza y su fortaleza en el Señor, sino en la propia capacidad. Jesús les había enviado y ellos le decían: venga, vamos aquí a sanar a todo el mundo y a liberar a todos los diablos, pero a liberar a todos los poseídos, perdón. Pero se habían olvidado del punto central, que el que libera no eres tú, sino que el que libera es Jesucristo. Jesús les dice: hombres de poca fe. Y después les dice: mirad, esta clase de demonios solo salen con el ayuno y con la oración. Lo dice al revés: con la oración y el ayuno. Por lo tanto, el ayuno es un arma que nos da el mismo Jesús, perdón, el mismo Jesús para luchar contra Satanás y también para sanar nosotros interiormente. El ayuno y la oración nos dan las armas para la batalla espiritual. ¿Qué nos sucede a nosotros? Vamos a volver un momento a la imagen del pajarillo que está atado o del pajarillo que está enjaulado. Tú o yo, todos, somos ese pajarillo y cuando queremos luchar contra el pecado, hacemos lo que hace un animal que está acorralado. Imagínate el pajarillo estirando de la cuerda, intentándose liberar por sus propias fuerzas de ese hilo o de esa cadena. ¿Sabéis qué le va a ocurrir a ese pajarillo? Pues ese pajarillo se va a quebrar el pie, porque ha puesto toda su fuerza en él mismo. Intenta liberarse y al final el pajarillo se quiebra el pie. Y si está enjaulado el pájaro, pues empieza a arremeter contra los barrotes de la jaula, pensando que cuanto más fuerza tenga para salir de la jaula podrá romper los barrotes y ser libre. ¿Y sabéis qué le ocurre a ese pajarillo? Se quiebran las alas. Esa es una experiencia que hemos tenido todos nosotros en la lucha contra el pecado. Hemos cogido el pecado de frente y nos hemos centrado en nuestras propias fuerzas y nos hemos quebrado el alma. Y muchas veces algunos, pues también hemos experimentado, todos, pues la desidia o el pensar: es imposible sacarme este pecado de encima. Y uno puede caer incluso en cierta desesperación o en cierto pacto con el pecado. Bueno, esto no me lo voy a sacar. Sencillamente, pues cuando pase lo iré confesando y ya está. Eso es como aceptar de quedarse atado y aceptar de quedarse encerrado en esa jaula. Después nos tenemos el tercer ejemplo, que es el pájaro libre, pero que no encuentra un lugar donde posarse. Y este pájaro también pone todos sus esfuerzos en buscar un lugar, sin embargo está mirando mal el lugar donde reposarse y donde posarse. Porque ese pájaro va mirando a la tierra a ver si encuentra algún árbol y resulta que el árbol del verdadero reposo no nace de la tierra, sino que nace del cielo.
Eso nos enseña también a nosotros a mirar hacia arriba y no hacia abajo. Cuando necesitamos descanso, hemos de mirar a Jesús y en nuestra lucha vendrán descansos y vendrán cansancios y necesitaremos descansar en Jesús, en Él. La conclusión es que luchamos mal contra el pecado porque nos falta descubrir que en realidad es todo más sencillo. Nos falta descubrir una verdad y es la siguiente. Es Jesús el que lucha en nosotros. Es Jesús el que lucha en nosotros. Y es el Espíritu Santo también el que lucha en nosotros. La lucha está en juntarse con el verdadero guerrero, con el verdadero luchador, con el único que ha vencido verdaderamente el pecado, y ese es Jesús. Ha vencido a Satanás y al pecado en la cruz. Y si nosotros queremos vencer el pecado, tenemos que juntarnos con el vencedor del pecado. Y el vencedor del pecado es Jesús. Mirad, el ayuno nos da un arma poderosísima para luchar contra el pecado porque nos facilita o nos dispone a que Jesús ore en nosotros y a que Jesús luche en nosotros. Hay un padre que tiene unos vídeos por internet, se llama el padre Claudio, que él va promocionando también un ayuno de 40 días a pan y agua, y él dice en ese ayuno que Jesús ora en nosotros. A mí me gustó, que Jesús ayuna en nosotros. Y a mí me gustó mucho esa expresión, porque verdaderamente el ayuno nos dispone totalmente al abandono en Jesús. Vamos a volver un momento a la Escritura. Iremos avanzando poquito a poco. Vamos a volver ahora a la Escritura y vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, del versículo 1 al 4, que es la primera tentación que tiene Jesús cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo. Dice lo siguiente. Entonces fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días con 40 noches, sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Bien, aquí tenemos una primera respuesta al tentador que nos da Jesús. Primera pregunta que nos hemos de hacer, ¿no os lo habéis hecho nunca? ¿Por qué Jesús necesita ser tentado en el desierto? Bueno, en primer lugar, porque Jesús quiso pasar toda circunstancia humana, toda, excepto el pecado, claro, es hijo de Dios. Y es igual en su humanidad a todos nosotros, excepto en el pecado. Pero Él deja que el diablo le tiente para darnos a nosotros una respuesta contra el enemigo. Y la respuesta de Jesús es la siguiente. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que procede de la boca de Dios. Esto nos invita ¿a qué? A luchar contra el pecado yendo a Jesús y a descubrir que Jesús es nuestro verdadero alimento. Bien, vamos poquito a poco introduciéndonos en el tema del ayuno. El ayuno nos dispone totalmente a un abandono de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra persona, de todo nuestro ser, a un abandono a la voluntad divina y a un reconocimiento de que Jesús es el verdadero pan de vida. La Virgen en Medjugorje propone
el ayuno a pan y agua. Hay algo también importante, y es para poder hacer bien el ayuno y que sea verdaderamente un arma y una lucha contra el pecado. Primero, el ayuno debe ir acompañado de oración. Si uno hace ayuno y no hace oración, no sirve de nada. El San Francisco de Sales decía que el diablo está muy contento de que tú hagas muchos sacrificios con tal de que no te acerques a Dios. Por tanto, el ayuno tiene que estar acompañado de la oración. Ayuno sin oración no sirve, no sirve. Es un régimen, no es un ayuno verdadero. Ayunar siempre con oración. Y la Virgen María propone el ayuno a pan y agua. ¿Por qué? Porque precisamente para enseñarnos a nosotros que otra cosa importantísima, el ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio, un medio. Hay personas que entienden que el ayuno es pasar muchísima hambre. No se trata de pasar hambre. No es un fin en sí mismo el ayuno, sino un medio, un arma para luchar contra el diablo. Un arma y una disponibilidad tuya en la que permites que el Señor entre en tu corazón y trabaje en ti y se ponga a luchar Él contra el pecado. Esto es importante, ¿eh? Porque si tú entras en el ayuno pensando, oh, qué bueno soy, estoy haciendo el ayuno, ahora voy a ser súper santo, no te va a ir bien. El ayuno lo que te va a hacer descubrir es precisamente que eres pecador y que necesitas mucho de Dios y te va a ayudar a que tú vayas eh, abandonándote cada vez más confiadamente en la voluntad del Padre. Ese es el objetivo del ayuno. Y volvemos, ¿por qué el ayuno a pan y agua? Pues verás, como no se trata de pasar hambre, sino que se trata sobre todo, principalmente, de mortificar el gusto, mortificar las apetencias, mortificar el propio yo a través de una práctica sencilla como es sencillamente comer pan y agua, pan normal, agua normal. Se trata simplemente de que haciendo un gesto corporal se basa a facilitar que la parte espiritual funcione sola. No sé explicarlo de otra manera. El ayuno a pan y agua pues hace pues, que tú estés bien alimentado durante el día, no vas a pasar hambre, puedes comer el pan necesario, pero vas a mortificar el gusto. Y mirad, eso va muy bien porque al final, si se hace bien el ayuno, tienen que salir los ayunos que yo llamo ayunos secundarios. Cuando uno empieza haciendo ayuno los miércoles y los viernes, pues cuando ya lleva unas semanas, aparecen los ayunos secundarios. ¿Cuáles son los ayunos secundarios? Pues uno se da cuenta de que tiene la lengua demasiado larga y que tiene que ayunar de palabras. Uno se da cuenta de que tiene demasiados juicios en el corazón y que tiene que ayunar de juicios. Uno se da cuenta de que, pues no lo sé, de que no tiene una mirada limpia y que tiene también que ayunar de las miradas que tiene hacia los demás. Se da automáticamente un crecimiento espiritual, siempre y cuando eso esté acompañado de la oración. Al final hay que contemplar en la oración lo que Jesús está haciendo en ti, lo que Jesús está obrando en ti. El ayuno es, por tanto, una disposición para que Jesús trabaje. Y cuando nosotros seguimos el ayuno también por fidelidad a la Virgen María, pues esa disposición pasa a través del corazón de la Virgen María y se le presenta a Jesús, viene a ser como María se presenta ante su Hijo Jesús y le dice, ¿has visto este hijo mío? Está haciendo ayuno para que tú trabajes en su corazón. Y Jesús ya sabemos
que ante las peticiones de su madre no se resiste y que va a trabajar fuertemente en tu corazón. Recordar también, el ayuno es una de las piedrecitas de las cuales se nos habla en Medjugorje, cuando vamos de peregrinación, se nos habla de 5 piedrecitas para vencer al diablo, para vencer las tentaciones. La Virgen nos da esas 5 armas, que son pues la oración, en concreto la oración del rosario, la Eucaristía, pues, alimentarse del pan del cielo, que es el verdadero alimento, la confesión, que es el momento donde nosotros derrotamos a Satanás cuando él nos ha hecho caer, la palabra de Dios, porque la palabra es vida, y el ayuno, y el ayuno. Recordemos cómo David derrota a Goliat con una piedra. El enfrentamiento, la imagen de David enfrentándose a Goliat es sencillamente la imagen de tú, de ti y de mí, enfrentándonos a Satanás, al mal. Seamos verdaderamente honestos. ¿Por qué David vence a Goliat? David vence a Goliat porque tiene su fe y su esperanza puesta en Dios. Y tú vas a vencer a Satanás si tienes tu fe y tu esperanza puesta en Dios. Porque él tenía sencillamente, aquí le llamamos un tirachinas, que se llama una onda también, y una piedrecilla. Con eso humanamente no puedes vencer a un gigante, como se nos presenta muchas veces el diablo con su fuerza, que no tiene más fuerza de la que Dios le deje tener. Siempre digo, el diablo es un perro atado. Si tú no te metes en su territorio, no tienes por qué tener miedo. Pero la fuerza nuestra no está en la piedrecita, sino en la fe y la esperanza que está puesta en Dios. Las piedras, sin embargo, que nos da la Virgen María, son piedras de Dios, no son nuestras piedras. Y esas sí que tienen eficacia. La oración, el ayuno, la Eucaristía, la confesión, la palabra de Dios. Bien, si nosotros entramos en este Adviento, en una lucha contra el pecado de esta manera, no nos heriremos. La imagen del pajarito yo creo que es muy buena. No luches directamente, no te pegues golpes contra los barrotes de tu jaula. No estires el hilillo que te ata el pie, te vas a quebrar el pie. Ves a Jesús, ves a María y ayuna para disponerte a ellos. El ayuno, en definitiva, es una práctica de abandono en Dios. Cuando uno ha hecho ayuno y habrá experimentado cómo las cosas se vuelven más fáciles, cómo la palabra de Dios entra más fácil en tu corazón, cómo cuando tú lees la Biblia parece que está escrita solo para ti, cómo eres capaz de entender las situaciones muchas veces dolorosas que acompañan la vida misma, cómo no pierdes la esperanza, cómo no te atas a cosas superfluas. A mí me pasó haciendo un día ayuno que lo peor que puede pasar cuando uno está haciendo ayuno es que tenga que ir a comprar al supermercado. Y en un día que estaba haciendo ayuno, pues tuve que ir a comprar al supermercado y fue a un supermercado muy grande que hay aquí en San Cugat, es un centro comercial. Y yo soy más de comprar en las tiendas de aquí del barrio y hay una señora de la parroquia que igual está aquí escuchando y la saludamos, que ella cuando va a comprar pues también me trae la compra. Pero no suelo ir así a grandes centros comerciales, pero ese día pues fui allí. Y habían tantas cosas
Y la sensación que tuve es eh, un poquito de, irónicamente o cómicamente pensé, pues fíjate, pues yo de todas estas cosas no necesito, porque yo con el pan y el agua hoy ya paso. Hay tantas cosas que en realidad no necesitamos. Uno va al supermercado y aquí se encuentra jamón cocido, jamón curado de no sé qué, jamón de bellota, jamón de trufa, jamón de no sé qué, leches, leche desnatada, leche semidesnatada, leche entera, leche de coco, leche de avena, leche de, no lo sé, un montón. Y tú dices, ¿verdaderamente yo necesito tanta variedad? Estamos atrapados por una sociedad tan consumista que nos atrapa y nos invaden con cantidad de cosas, muchas veces también informaciones que nos llevan. A veces no nos atamos a cosas materiales, sino también nos podemos atar a cosas intelectuales o, por ejemplo, atarse demasiado a las noticias o atarse, pues no lo sé, a cosas que en sí no son malas, pero que nos pueden descentrar de Dios. Atarse demasiado pues al deporte, al culto al cuerpo, atarse incluso a veces en las cosas espirituales y no sacar el verdadero provecho. Atarse a cosas y al final olvidarse de lo más importante que es el encuentro con Dios y la caridad con los demás. Bueno, pues el ayuno te ayuda a desatarte. Digamos que el hilillo ese que ata la pata del pajarillo se afloja, se afloja. Y en una de estas que el pajarillo está haciendo así, caramba, me he liberado. Cuando se hace ayuno, uno ha de experimentar, si se hace bien, ha de experimentar la liberación y también la sanación interior. La Virgen María en Medjugorje pide incluso que se haga ayuno en familia. El ayuno que ella propone se puede hacer perfectamente en familia. ¿Y por qué lo propone de hacer ayuno en familia? Pues porque el ayuno en familia sana las heridas familiares. Si uno está haciendo ayuno y se va olvidando de sí mismo, se va fijando más en los demás, va viendo que no solamente lo único que necesita es a Dios para vivir y un poquito de pan para mantener el cuerpo y agua, claro. Y entonces se hace más dócil en los conflictos familiares, pues uno se hace más dócil y no salta contra el padre, contra la madre, contra el hijo, contra el hermano. No salta. ¿Por qué? Porque tu corazón también está ayunando y tu corazón está centrado en el verdadero alimento. Y eso prácticamente sin hacer nada va sanándote por dentro y te va disponiendo en la caridad. Al final el ayuno lo que hace es que tú te rindas totalmente a la voluntad del Padre y que tú pongas todas tus esperanzas, tus anhelos, tus fuerzas en Dios y solo en Dios. Eso es lo que hace el ayuno. Por eso uno crece espiritualmente. Y el ayuno, si se hace bien, y por eso la propuesta está eh, en este tiempo que es un tiempo de gracia, que es un tiempo de espera de Jesús, que es un tiempo también muy mariano, aunque no sea propiamente la tradición de la Iglesia que propone más el ayuno para Cuaresma, bueno, pero tampoco prohíbe el ayuno el resto del año, pues eso nos va a ayudar muchísimo a disponernos a que Jesús nazca verdaderamente en nuestro corazón y a sanar interiormente. Eh, Sana el ayuno también las heridas producidas por la falta de perdón, por el odio, por la rabia, por la envidia. Y el ayuno incluso puede sanarte cosas a nivel corporal, porque
el pecado de la gula, que vendría a ser el pecado estrella contra el ayuno, muchas veces también nos daña interiormente en nuestros hábitos alimenticios, aquí a veces sobrepasados por tantos caprichos, y a veces estamos dañando incluso nuestro propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y el ayuno a pan y agua también puede sanar el cuerpo. Y hay experiencias de personas que haciendo ayuno y oración, pues han sanado tensiones interiores, han sanado dolores de estómago, han sanado también físicamente. Allí hay que pedir al Señor que nos dé ese fruto del ayuno, principalmente de caminar decididamente por la santidad, de hacernos sencillos y humildes de corazón, como es Jesús sencillo y humilde de corazón, y de caminar así, porque al final el fruto del ayuno es la humildad y la sencillez que nos dispone más hacia a la santidad. Yo os invito a entrar con muchas ganas en este ayuno. Yo he tenido muchas ganas también, y cuando se lo comenté a Jordi, le dije, mira, Jordi, se me ha ocurrido una locura. Y me dice Jordi, a ver, ¿qué locura? Mira, he pensado que podríamos proponer un ayuno los miércoles y los viernes. Me dice, bueno, eso no es ninguna locura porque eso ya es lo que propone la Virgen María. Y digo, sí, 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 pero en este ambiente, pero para unirlo además el ayuno en la lucha contra el pecado como arma. ¡Ay, esto es fenomenal, fantástico! Y aquí ya, pues, por eso estamos aquí hoy, ¿eh? Nos hemos liado la cinta ninja aquí a la cabeza y a luchar contra el ayuno. A luchar contra el pecado, perdón, con el ayuno. Que me traicionan las palabras. A luchar verdaderamente. Al final nos damos cuenta, ya con esto a cabo, porque creo que llevo aquí como 3 horas ya, no, 3 cuartos de hora. Vamos, y al final hay una cosa que es importante. Fijaros cómo se disponía Jesús a las cosas importantes de su vida. Se retiraba a orar, nos dice el Evangelio. Yo creo que también, como el ayuno era una práctica también habitual entre los judíos, también Jesús ayunaba, no solamente en el desierto, sino en otras ocasiones. Y la Virgen María también haría ayuno. Y a lo mejor es muy probable que el ayuno que nos propone la Virgen María, pues sea el que ella también hacía, quizás a pan y agua, haciéndose ella misma el pan, ¿verdad? Al final es la manera más sencilla, juntada con la oración, de que nosotros superemos algunos pecados. Porque lo vamos a experimentar, lo vais a experimentar, lo veréis. Es Jesús el que se pone a luchar en ti, porque es Jesús quien ayuda en ti, y es Jesús quien ora en ti. Y tú ya no vas a estar pegándote golpes contra tu jaula, sino que se ablandarán esos barrotes y se romperán esas cadenas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor Eduard, por esta enseñanza, esta formación tan bonita sobre el ayuno, la lucha contra el pecado. Ha dicho muchísimas cosas, muy bonito ese mensaje, recordando ese mensaje de la Virgen, ¿no? Que orar y ayunar le produce alegría a la Virgen, ¿no? Que nos da paz, que es un arma poderosísima contra el diablo, que nos dispone para que Jesús ore y luche en nosotros, que nos ayuda a abandonarnos en la voluntad divina. Hay que acompañar
al ayuno con la oración, que es sanador y que es la manera más sencilla de superar algunos pecados. Ha dicho muchísimas cosas que ya nos ayudan pues en nuestro próximo rato de oración personal. Ya seguro que todos nos hemos ido apuntando cosas. Y hay mucha gente que está formulando muchas preguntas sobre el ayuno que le iré trasladando poco a poco. Muy bien. Hay unos que las juntaremos porque hay mucha gente pues, que expresa pues, que no puede tomar gluten, que está enferma, que por prescripción médica no puede tomarlo. ¿Cómo hacer en estos casos el ayuno? Muy bien. Primero, a ver, es importante también la condición de salud de cada uno. La Virgen María en Medjugorje no dice hay que hacer ayuno a pan y agua. No, dice el mejor ayuno es a pan y agua. Pero no todas las personas pueden hacer este ayuno porque si tú tienes una intolerancia al gluten, pues no hagas ayuno a pan y agua. Haz otro tipo de ayuno, consulta a tu médico, dile, mira, yo quiero hacer 2 días a la semana un ayuno, pero ¿de qué? Y a lo mejor él te podrá decir, pues no, pues mira, pues puedes ir perfectamente al ayuno que propone la Iglesia en Cuaresma, por ejemplo. Pues decir, pues voy a centrar una comida al día, escueta, sencilla, pues voy a quitarme la carne ese día, y me voy a hacer pues un plato pues austero, sencillo, pues ese va a ser tu ayuno. Si no puedes comer pan, no comas pan. Sobre todo, esto es importantísimo, ¿eh? Que nadie haga ninguna locura. Hay que saber la condición que uno tiene también, pues física y de salud. Por lo tanto, pues con el médico uno pues va determinando el qué. Pues dices, bueno, pues mira, yo en lugar de esto, pues voy a hacerme pues un caldito de verduras y voy a comer pues verduras y fruta, por ejemplo. Ese día no comeré carne, ese día no me echaré azúcar al café, no tomaré café, no beberé gaseosas, sino que solo agua. En fin, hay mil maneras de hacer el ayuno. Lo que hemos dicho antes es importante. El ayuno es el medio, no el fin en sí mismo. Esto es muy importante. Y seguro que en la oración encontraréis una manera de poder hacer un ayuno adaptado. Un otro ayuno importantísimo, a los que fuman, pues no fuméis, ese día no se fuma, ¿no? También eso cuesta, ¿no? Es decir, adaptarlo cada uno porque el ayuno es medio, no fin en sí mismo. Y el Señor aceptará vuestro ayuno. La Virgen María aceptará ese ayuno también. Pero no hagáis locuras ni tonterías, ¿eh? Siempre, pues bien, con mucho sentido común y con lógica. Gracias. Nos preguntan, ¿qué opina del ayuno de 40 días? Bueno, pues personalmente lo he hecho y, y es una bendición, es una bendición. También yo diría que no todo el mundo, si no has hecho ayuno nunca, no empieces a hacer ayuno 40 días. Empieza ayunando los miércoles y los viernes y cuando tú ya tengas una, pues un rodaje, digamos, en esto del ayuno, pues entonces empieza una semana, haz una semana de ayuno y bueno, poco a poco y luego si quieres, pues ya haces los 40 días. Yo lo he hecho personalmente y es una fuente de bendiciones, es una fuente de bendiciones. Pero también yo os digo una cosa, yo cuando empecé el ayuno de 40 días, yo hablé con un médico y le dije, mira, voy a hacer esto. Me dijo, si te encuentras cansado, por prescripción médica, ¿eh? Aparte de pan y de agua, te puedes tomar un huevo duro. Y entonces yo los primeros días me reservaba el huevo duro para el domingo. Entonces el domingo hacía mi ayuno a pan y agua, el pan nutritivo, ¿eh? Con semillas o nueces o bien nutritivo, pero el domingo pues me hacía además un huevito, un huevo duro, un huevo cocido. Y era como si hubiera matado un cordero. Yo, el domingo el huevo duro me sabía a gloria. Es decir, que también hay que adaptarlo porque no te puedes quedar tú sin fuerzas, ¿eh? Consultar eso siempre con el médico
pero sí que os digo que es una fuente de bendiciones enorme y que lo recomiendo muchísimo. En Hacerlo, este, sí, perdón, siempre, aparte de con el médico, siempre con el director espiritual, Mosén. He pensado hacer ayuno, ¿cómo lo hago, Mosén? Pues él también te va a dar ¿cómo lo hago, padre? Pues él te va a dar también un criterio, ¿eh? Bueno, en esta línea nos preguntan, ¿aconseja iniciar este camino del ayuno poco a poco? Por ejemplo, pues la mitad del día, luego ir o hacer 3 o 4 días seguidos para empezar. ¿qué camino en concreto? ¿El que proponemos nosotros o el que estamos proponiendo de Sí, los sí, el viernes? ayuno en general. ¿Empiezo el miércoles o el viernes durante mediodía o ya de sopetón? Así. Vale, bueno, yo diría una cosa, si tú estás bien de salud y tú tienes también un llamado interior a hacer el ayuno, pues empieza, no te vas a morir un día que comes pan y agua. Te puede resultar muy duro el primer día si no lo has hecho nunca, y yo recuerdo que la primera vez que lo hice dije, me voy a morir de hambre, esto no lo voy a poder aguantar. Pero eso es porque estamos muy, muy, muy afectados y muy atados de muchísimas cosas. Y pensamos que ese día, el día anterior, yo os lo digo, el día anterior que decidí por primera vez hacer ayuno, ya cuando era seminarista, dije, va, voy a empezar los viernes. Bueno, aquel jueves por la noche cené, cené un montón pensando, "Pues yo voy a cenar bien cenado porque mañana me voy a morir de hambre". Y luego te das cuenta de que no, eso es normal de que ocurra. Yo os diría que empecéis directamente con el día entero. Y ese día tenéis un poco de hambre. Sí, el primer día vais a pasar un poco de hambre, pero no es hambre realmente. Es que estamos atados, y el hambre ese que sientes es que el Señor te desata, porque de verdad te digo, ¿tienes hambre? Pues cómete otro pedazo de pan. Pues hay personas que con una rebanada de pan ya se quedan tranquilos, pero ¿tienes hambre? Pues cómete 3 rebanadas. Es decir, que yo empezaría directamente pues todo el día, empezar los viernes y, vamos, sin miedo, ¿eh? Sin Eh, miedo. Nos preguntan, ¿a qué hora empieza y a qué hora acaba el ayuno los miércoles y los viernes? Bueno, pues Y a ver, a las 12 de la noche podemos empezar a atiborrarnos. no, 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 no. Eso es trampa, ¿eh? Yo digamos es que desde que te levantas hasta que te acuestas, pero luego no te levantes a las 2 de la mañana a pegarte el atracón, ¿eh? Es decir, pues el día, las 3 comidas del día o las 2 del día, las que hagas, pues ese día, pues ese día es la jornada, ¿eh? Desde que te levantas hasta que te acuestas. Y al día siguiente desayunas, que es lo que significa desayunar, es decir, romper el ayuno. Al día siguiente, el sábado, desayunas y ya está. Y ahí si quieres hacer un par de huevos fritos, pues adelante. Pero el viernes, pues pan y agua, ¿eh? Nos preguntan, ¿cómo introducir al ayuno a los más pequeños en la casa? ¿Cómo Bien, hacer con medida? bien. Hay que ver también las edades. No, no jugar tampoco con esto. Los niños necesitan más alimento que los mayores, ¿eh? Pero introducirles al ayuno poco a poco, pues es, por ejemplo, que hagan un pequeño sacrificio también en la comida. Sí, pues, por ejemplo, una manera fácil de introducir a los niños, pues, ellos que coman por ejemplo, normal, si son muy pequeños, pero decir, mira, los miércoles y los viernes no va a haber ese postre maravilloso o esa galleta maravillosa que a ti te gusta o ese chocolate tan rico, sino que pues vamos a comer una fruta o vamos a comer sencillamente un yogur. Es decir, irlos introduciéndolos poco a poco, con mucho sentido común, con mucho cariño, a que ellos también pueden hacer el sacrificio a su nivel, pero no los metáis de golpe, este es mi criterio, ¿eh? A,
hacer solo pan y agua a un niño de 5 años o de 6 años. No, le tenéis que dar de comer lo normal e irlo introduciendo en pequeños sacrificios que él puede hacer. El postre para los niños, lo dulce es muy llamativo, pues decir, mira, si tú quieres, puedes ofrecérselo esto a la Virgen María. Y entonces el niño pues lo ofrece, ¿eh? Pues sencillamente así se puede ir introduciendo, ¿sí? Siempre mucho sentido común, ¿eh? Nos dicen por aquí, me cuesta mucho el ayuno a pan y agua. ¿Cómo pasar de un acto voluntarista y evitar que el ayuno sea un fin en sí mismo? Muy bien, pues lo primero que hay que hacer es orar y pedirle al Señor que te dé la gracia del ayuno. Eso es lo primero. Antes de empezar el ayuno, tú te pones y dices, Señor Jesús, dame, si es tu voluntad, la gracia del ayuno. Porque es que si no, no estamos ayunando bien. ¿Sí? El día antes que tú te propones a hacer ayuno, le dices, Señor, dame esa gracia. Pero si tú entras en el ayuno solamente voluntaristamente, no lo vas a hacer bien. Y te vas a sentir mal porque eh, vas a pasar hambre, vas a pensar que no has cumplido una norma que te has impuesto. La Virgen María tampoco está imponiendo una norma. Está diciendo, ¿por qué no miras de entrar por aquí? Y hay que entrar por ahí en oración. Por tanto, primero, importantísimo, pedirle al Espíritu Santo la gracia del ayuno. ¿Y cómo sabré yo si tengo esa gracia? Pues lo sabrás, no te puedo decir más. Eso se experimenta adentro. Lo sabrás si la tienes y si no la tienes, no lo hagas. Pero pídela, eso sí, siempre pídelo. Tarde o temprano el Señor te la dará. Ahora ha comentado un poquillo, pero no se quiere añadir algo más. Dice, ¿cómo debe ser la oración que debe acompañar el ayuno? Bueno, pues la oración de cada uno, sencillamente ir revistiendo la oración de la humildad y de la sencillez que nos va dando el ayuno. Y la oración en el ayuno también se ha de convertir sobre todo en una acción de gracias, cuando uno va viendo lo que el Señor obra cuando va pasando el tiempo en que uno ya ha empezado este ayuno los miércoles y los viernes, pues uno se va dando cuenta de que el corazón se ha ablandado y de que le es más fácil pues algunas cosas y entonces en la oración vuelve al Señor con agradecimiento. Gracias Jesús, porque ahora me estoy dando cuenta de lo que significa que tú luches en mí y que tú ores en mí. Significa precisamente ver que Dios actúa en ti cuando tú te dispones y aprende también a disponerte en las otras cosas de la vida, a hacer lo que decíamos antes, los ayunos secundarios. No es voluntarismo todo esto, sino docilidad al Espíritu Santo. Y esa es la clave para la oración con el ayuno. Agradecimiento y docilidad. Nos preguntan, ¿aconseja acompañar el ayuno a pan y agua con el ayuno, por ejemplo, de tecnología? Hombre, sí, claro. El ayuno de tecnología sería uno de esos ayunos secundarios, ¿eh? Y que uno está enganchado al WhatsApp, al Facebook, a lo que sea. Pues bueno, pues hay que ver. Eso puede ser un hilillo que te está atando y te está impidiendo volar. Claro, como hemos dicho, el ayuno ha de servir como arma ¿para qué? Para liberarte de las verdaderas cadenas. La cadena no solamente es la comida, la cadena es, pues eso, tus adicciones al Internet, a la televisión, el tiempo que se pierde miserablemente, la lengua si es demasiado crítica, en fin, un montón de cosas, hilillos, que a veces son hilillos, perdón, que nos atan y no nos dejan volar. Esos hilillos hay que cortarlos. Y te va a ser más fácil con el ayuno.
ha hablado del ayuno en familia. ¿Cómo hacer ver a mi familia que es un gran beneficio para sus almas? Bueno, pues quizás la mejor manera es, a ver, esto tú no lo puedes imponer a tu familia, ¿eh? Sencillamente, yo creo que aquí lo mejor es predicar con el ejemplo. Si tú haces un ayuno, lo haces tú personalmente y los demás en tu familia ven pues que tú estás más amable, que no estás tan gruñón, que sabes perdonar más, que sabes morderte la lengua, que te has puesto a ayudar a tu mujer en casa cuando no lo hacías antes. Dirán, ¿pero qué le está pasando a este hombre o qué le está pasando a esta mujer? Y eso dirá, pero ¿a ti qué te está pasando? Y entonces tú puedas dar testimonio, puedes decir, mira, a mí el ayuno me ha servido para darme cuenta, pues que a veces no te hago demasiado caso, pues si le dices a la mujer, me he dado cuenta de que no te hago demasiado caso, que tengo que estar más pendiente de ti. Y entonces, pues si tú le dices eso a tu esposa te dirá, caramba, esto ha sido magnífico, maravilloso, ¿no? Yo también quiero hacer desayuno, ¿no? Es decir, que al final es más que convencer por las palabras, es el testimonio de lo que Dios está haciendo en ti, que si lo haces bien se va a ver y se va a notar. O sea, que un termómetro de que vamos bien es que la mujer, el marido, te pregunte, oye, ¿qué te está pasando? Tú que comes pan y agua. Sí, 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 no, pero es verdad, el testimonio es la mejor evangelización, ¿eh? Sí. Bien, vamos a por las últimas preguntas porque el tiempo va corriendo. Nos preguntan por aquí, yo hago oración al hacer ayuno, pero olvido ofrecerlo por algo o por alguien. ¿Se debe hacer? Bueno, pues juntar el sacrificio que estás haciendo para ofrecerlo por alguien, pues está muy bien. Sencillamente, hay que hacerlo de una manera correcta. No es que Dios quiera que tú lo pases mal para poder ayudar a alguien. Yo hago un sacrificio porque así mi sacrificio va a ayudar a alguien. No, sino que lo que Dios quiere es que tú entres en esa negación de uno mismo y así tú te configuras en el misterio de la cruz de Jesús. Y dentro del misterio de la cruz de Jesús, le dices a Jesús, de cruz a cruz, acuérdate, Señor, de aquel otro que también está en la cruz, porque está sufriendo pues, una enfermedad, porque está sufriendo una pérdida de una persona, porque está sufriendo que se ha quedado sin trabajo, o porque es una persona pues, que ha muerto y tú lo ofreces por él también, porque para que el Señor la saque del purgatorio, si es que está en el purgatorio, y si no está ya en el cielo, ¿no? Es decir, tú juntas tu sacrificio al sacrificio de la cruz de Cristo y te haces eh, pues solidario en la caridad de Cristo con los sufrimientos de los demás. Y ese es el sentido, ¿eh? Vamos a ir ya a a la última pregunta, que es de detalle. Dice, ¿se puede poner aceite, miel? ¿Puede ser cualquier pan? ¿Puedo acompañarlo con infusiones, no solo con agua? Sí, sí. Yo os comento, aquí hay que ser también un poco flexible, pero hasta cierto punto, ¿eh? Porque uno empieza, ¿puedo tomar café? Sí. ¿Y si le echo leche al café? Sí. ¿Y si le pongo azúcar? Sí. ¿Y si me hago un capuchino? Sí. Y acabar comiendo una comida normal, ¿no? No, yo os digo como hice cuando yo hice el ayuno de 40 días. Pues yo hacía, aparte de lo del huevo duro que os he explicado antes, pues yo hacía el pan, si lo procuraba hacer en casa mejor, porque pues, tú le pones los ingredientes y tal, sino comprar un pan de panadería bien hecho, no industrial mejor que no, bien hecho en panadería, y se le puede poner aceite, claro, sí, sí, el aceite sí, sí, sí. Yo personalmente yo le ponía aceite al pan, ¿eh? Y lo acompañaba para beber, pues las bebidas calientes también sacian un poquito más y entonces pues una infusión, un té, una infusión que te guste, pues una infusión, ¿eh? O incluso si quieres algún día estás un poco flojo, un caldo sin nada,
un caldo, ¿eh? Un caldo. Y es decir, un poquito flexibles, pero al final lo que es la materia masticable, pan, ¿eh? Un poquito de aceite, sí, un poquito de sal también, ¿eh? Yo digo como yo lo hice, ¿eh? Aquí cada uno lo hace. Esto no está estipulado de una manera, sino que hay que ser también muy libre de espíritu. Como decía una persona, y aquí, perdón, si preguntaba hoy, si haces el ayuno solo mediodía, qué diría la Virgen? Pues estaría contenta, ¿no? Pues, Sí. A ver, cada uno hace el ayuno que una puede pan y agua, hacer. estaría contenta. ¿Eh? Dime, La Virgen nos pide a pan y agua todo el día, pero seguro que cualquier esfuerzo ella estaría contenta. Ella seguro que está contenta. yo creo que sí, pues ya es un ayuno, ¿verdad? Tú te ves en la capacidad de hacerlo al mediodía, por la mañana o por la noche, por la situación que sea, pues, pues haz ese ayuno de mediodía, por ejemplo. Hazlo, porque eso es mejor que nada, ¿no? Y eso también valdrá, claro. La Virgen María pues estaría contenta. Tú estás haciendo un paso y estás haciendo el ayuno que puedes hacer. Sí, claro, claro. Bueno, pues hasta aquí las preguntas. Antes de despedirnos y de pedir a Monsen Eduard que haga una oración final en la que podríamos incluso pedir al Señor en esta oración el don y la gracia del ayuno, a la que he hecho referencia durante la enseñanza, ¿no? Pedirlo, pues podríamos empezar todos los que ahora estamos escuchando y que queremos seguir esta iniciativa, y todos los que van a escuchar un diferido y querrán seguir esta iniciativa, pues aprovechar esta oración final para pedirle al Señor este don, esta gracia del ayuno. Pero antes de despedirnos de esta oración, recordaros, para los que no lo habéis escuchado al inicio, cuál será la mecánica durante todo este adviento que propone la Fundación con la que nos acompañáramos en Eduard con la formación durante a lo largo de todo el adviento. Cada día a través de las redes de la Fundación y de otras centros de paz o asociaciones como Amor de Déu, pues recibiréis por WhatsApp, favorablemente, pues os aconsejamos que os unáis porque además recibiréis otro tipo de formación siempre muy beneficiosa. Hemos puesto el link en el chat de YouTube. Cada día recibiréis una imagen con el día, el pecado que especialmente ese día, contra el que lucharemos especialmente ese día, el arma, y en esa misma imagen un link que os llevará a un vídeo de Musen Eduard, que ha grabado de 3-4 minutos muy breve, en el que explicará cómo es esa arma para luchar contra ese pecado. Y iremos desgranando desde el primer mandamiento hasta el 10º mandamiento, pecados uno a uno, cada día, para hacer un buen examen durante este adviento, para iniciarnos o continuar en la práctica del ayuno a pan y agua los miércoles y los viernes, y para entrar en una verdadera lucha activa contra el pecado. Bueno, cualquier duda la podéis trasladar en el chat y trataré durante este rato después de esta formación de dar respuesta a la mecánica del día a día. Pues nada, si quiere acabamos con esta oración. Pues sí, vamos a acabar con una oración para dar gracias al Señor y para que nos disponga a poder hacer este camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y que dispongas nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma para entrar por este camino del ayuno y de la verdadera oración. Te pedimos, Señor, que nos des el don del ayuno, para que no seamos nosotros quienes trabajemos, sino para que seas tú el que trabajes en nuestro interior. Te abrimos, Señor, con esta oración, nuestro corazón, para que tú entres y sanes, para que tú entres y liberes,
para que tú entres y cambies las cosas que necesitan ser cambiadas. Nos disponemos a ello a través del ayuno. Por eso te pedimos la gracia de poder ayunar este Adviento, los miércoles y los viernes. Todo para mayor gloria tuya. A ti que eres Jesús, el Hijo eterno del Padre, y que eres Dios, que vives y reinas con Él, con los siglos, por los siglos de los siglos.